Bien, bienvenidos a este webinar que hemos titulado Redes sociales y convivencia con jóvenes. Este webinar está auspiciado por el Magíster de Intervención con Jóvenes y Adolescentes que se dicta en la Escuela de Psicología de la Universidad UNIAC, y para comentar, profundizar y reflexionar respecto a este tema nos acompaña la psicóloga Ana María Salinas, magíster en Psicología Clínica, quien cuenta una amplia experiencia en temas relacionados con peritaje, con niños y adolescentes. Ana María, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, vamos a partir de inmediato conociendo y reflexionando respecto al uso que los jóvenes le dan a las redes sociales y cómo esto impacta en la convivencia entre ellos, y no solamente entre ellos, sino también con los adultos responsables. Sí. Bueno, tal como tú dices, yo creo que se habla mucho del impacto que producen las redes sociales y el riesgo que implican, ¿ya? Pero nos detenemos poco a pensar temas que desde la psicología pueden ser sumamente relevantes, y es qué cambios han producido en las interacciones sociales, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Y sobre todo en una fase evolutiva tan importante como es la adolescencia, donde la interacción con otros, la pertenencia a un grupo de pares, tiene que ver con la consolidación de la identidad propia incluso, ¿ya? Entonces, es importante, por ejemplo, cómo las redes sociales han ampliado el contexto, han ampliado la vida social, la han expuesto también públicamente, y han cambiado, como te decía, la forma de interactuar. O sea, uno podría detenerse a analizar el tipo de interacciones que se producen, porque uno podría decir, no hay interacción, pero sí hay. El tema es de qué tipo de relaciones tienen los jóvenes en las redes sociales, con quién se relacionan y a propósito de qué, ¿no es cierto? También cómo se conectan o cómo se interconectan, valga la redundancia, este tipo de interacciones con las relaciones reales. Es decir, los jóvenes conocen personalmente a las personas con las que interactúan, no las conocen, es una pregunta interesante. Y también el tipo de ambiente que se genera en las redes sociales, ¿es un ambiente propicio para el desarrollo, es un ambiente propicio para la convivencia, o es más bien negativo, ¿ya? Entonces ahí es donde uno empieza a ver en cada caso particular, donde no siempre ese ambiente es propicio para el desarrollo y no siempre es bueno para la convivencia. Entonces ahí es donde nos preocupamos un poco. Y interesante cómo se ha estudiado el fenómeno y lo que entendemos por una red social. O sea, yo creo que hay que tener claro que cuando uno habla de una red social, está hablando de un contexto virtual en donde hay interacción, ¿no es cierto? Una interacción que tiene una cualidad distinta, porque es una interacción que se puede producir en un momento simultáneo o que puede ser totalmente temporal, ¿ya? Y donde uno puede desempeñar un rol como emisor más activo, ¿no es cierto?, publicando material, publicando videos, información, etcétera, o más bien en un rol más bien de receptor, incluso comentando, por ejemplo, el material que otros han expuesto en las redes. Entonces hay interacción finalmente, ¿ya? Y una interacción que ha cambiado la forma de aprender de los jóvenes, la forma de interactuar con la información, y en donde yo creo que los adultos nos hemos quedado un poco atrás en cómo acompañar a los jóvenes en esto. ¿Ya? Tú decías también ahí qué pasa con los adultos. Yo creo que cuando se producen problemas generalmente tiene que ver con eso. Es interesante pensar también, Ana María, qué redes sociales utilizan los jóvenes, ¿no? Sí. Porque uno podría pensar que cuando partió Facebook era la gran red social que ocupaban nuestros jóvenes, y en general en el mundo, pero había una migración hacia otras plataformas como Instagram. Sí. ¿Cómo explicarías todo esto? Mira, esa es una migración que ha sido rápida. De hecho, yo traje acá algunos datos. Por ejemplo, algunas estadísticas, bueno, de todas las aplicaciones en el año 2016 nomás, Movistar Chile hizo un estudio en donde una de las redes sociales más utilizadas era justamente Facebook. Y 2 años después eso ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque Facebook se masificó tanto que hoy día hay personas de distintas generaciones en Facebook.
y uno ve, por ejemplo, fenómenos que quizás antes no veía, como, qué sé yo, un papá o un hermano mayor ya como adulto medio, o quizás la abuelita de la casa usa, ¿no es cierto?, el Facebook para publicar, no sé, estampitas de santos, una cadena que antes uno recibía por mail. Entonces me parece a mí que los jóvenes están con una disposición y con una actitud en donde ya eso no les parece lo suficientemente atractivo. Versus Instagram, en donde, que también pertenece a lo mismo, ¿verdad? Pero tiene un modo de funcionar en donde hoy día se mantiene, es cool, ¿no es cierto?, tener Instagram, y uno controla mucho más a quién sigue, qué es lo que publica, qué contenidos son vistos por los otros, y parece ser mucho más dinámico. Esto de las historias, ¿no es cierto?, parece ser mucho más dinámico, y Instagram es menos utilizado por la abuelita. Entonces yo creo que en ese sentido los jóvenes prefieren algo más dinámico, algo que esté en constante movimiento, y algo también que sea actual y que permita contar con un espacio donde la interacción más sustantiva es con otros jóvenes, ¿ya? Y no con otros miembros de la familia necesariamente. Ok, entonces podríamos pensar que Instagram en ese sentido estaría dando una respuesta a la individualidad del joven sobre el ambiente familiar, por ejemplo, como dices tú. Claro, es decir, es llamativo eso, porque lo que los jóvenes buscan hoy día, no están buscando, por ejemplo, saber de su propia familia a través de Facebook, sino que lo que buscan son plataformas que les permitan saber, no sé, de amigos que están en otro lugar del mundo, o de mantener al tanto al grupo de amigos de los lugares o las actividades que se realizan, pero con un poco más de control y manteniendo la particularidad de cada uno. ¿Cuáles serían los riesgos, crees tú, de las redes sociales, pensando en Instagram, en Facebook, respecto a la salud mental, por ejemplo, de los jóvenes? Mira, yo creo que siempre lo que yo he manifestado cuando hablo de este tema, y pensando como en los delitos nuevos que se han generado también a propósito de las redes sociales y de la tecnología, es que las redes sociales en sí mismas no son negativas ni representan un riesgo, sino que el riesgo más bien está dado, por ejemplo, por los solos que pueden estar los jóvenes en la exploración de este tipo de tecnología, ¿ya? Y eso puede pasar con cualquier otra actividad que convoque conductas exploratorias por parte de los jóvenes, ¿ya? Que es muy propio de esta edad, además. Además, entonces, también el riesgo está generado por, bueno, junto con la soledad, el uso excesivo de esta tecnología en reemplazo, por ejemplo, de las interacciones sociales reales, lo que puede tomar, ¿no es cierto?, la cualidad de una conducta adictiva. Pero ahí no es la red social el problema, sino más bien la conducta adictiva, como puede ser ir al gimnasio excesivamente, que parece ser una conducta sumamente saludable, pero que si se torna en exceso y tiene que ver con qué función está teniendo esa conducta o esa necesidad para el joven en el marco de su vida habitual, eso es lo relevante. Pasa lo mismo con la droga, con el consumo de alcohol. Entonces yo creo que eso es lo relevante, es decir, como el desafío que implica para el adulto, tanto papá, mamá, como el adulto educador y facilitador del aprendizaje, el desafío que implica para ese adulto el acompañamiento a los jóvenes en algo que quizás como adulto no se conoce tanto, ¿ya? Y en donde se tienden a imponer restricciones, pero eso no es lo que funciona. El joven lo que busca es explorar, y las redes sociales pueden ser sumamente positivas si el joven es adecuadamente acompañado, lo cual no significa lo mismo que el adulto tenga que estar al lado del joven o revisándole el teléfono o el computador. Hay maneras mucho más adecuadas para realizar ese acompañamiento. Fíjate que yo pienso, a propósito de lo que dices tú, que muchas veces los límites son bien difusos entre intrusiar las redes sociales de los jóvenes o de los adolescentes por parte de los familiares o cuidadores responsables versus acompañar. ¿Cuál crees tú que debería ser un acompañamiento óptimo
en los jóvenes en Bueno, este proceso? yo creo que para que ese acompañamiento resulte, ¿no es cierto?, tiene que darse como un proceso y tener claro, desde una perspectiva evolutiva también, que esto no se produce de un día para otro, sino que ese acompañamiento empieza desde que los jóvenes fueron niños. Ujú. Ya tener claro, por ejemplo, lo nocivo que puede resultar que un niño menor de 10 años tenga acceso indiscriminado o sin ningún control a redes sociales o incluso a tecnología, ¿no es cierto? Entonces, si uno pudiera pensar, claro, un niño de 10 años solo no debería estar, pero uno podría estar con un chico desde los 4 años con un cuentacuentos, y ahí uno lo está acompañando, utilizando la tecnología y a lo mejor un video de YouTube para establecer una interacción, hablar de eso, comentar, pasar espacios o tiempo juntos, ¿no es cierto?, hasta que también dándole herramientas a este niño que se va transformando en joven para discriminar también. ¿Qué redes sociales pueden ser, no es cierto, beneficiosas u otras perjudiciales? ¿Cómo seleccionar fuentes de información confiables? ¿Cómo detectar páginas o material que puede ser de riesgo? Pero para que eso el joven lo pueda hacer solo, tal como pasa con las otras actividades que el joven aprende, tiene que tener herramientas y esas herramientas tienen que venir Ujú. de los adultos de la familia, de los adultos del colegio, de los adultos de la universidad, etcétera. Una de las principales preocupaciones que tienen los adultos justamente tienen que ver con esto, ¿no? Como en este acceso ilimitado, Sí, globalizado que brinda Internet y las sí, diferentes plataformas, de, por ejemplo, redes de pedofilia, sí. o lo que uno ve, por ejemplo, preocupaciones de los papás referido a que estos jóvenes buscan seguir a artistas, por Mm, ejemplo, o a otras personas que no conocen claro, realmente y que pueden sí. tomar contacto en cualquier parte del mundo. Sí, mira, yo diría que, bueno, ese temor que tienen los adultos se funda en situaciones reales, ¿no es cierto? Si uno ve, por ejemplo, estadísticas incluso como internacionales, eh, ¿no es cierto? Alrededor de la mitad de los jóvenes que han sido encuestados entre los 10 y los 17 años reporta efectivamente haber sido víctima de alguna situación, ¿no es cierto?, agresiva, o por ejemplo, mucho más de la mitad, casi el 80% reporta haber recibido información no deseada, y esto que tanto preocupa a los adultos, ¿no es cierto?, casi un 60% o un 53,9% en realidad indica haber sufrido la insistencia de alguna persona desconocida para establecer contacto, ¿no es cierto? Eh, entonces, esas cosas suceden. Lo importante es que preparemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes para saber qué hacer frente a esas situaciones, que recurran a nosotros y cómo detectar efectivamente cómo responder y qué hacer frente a estas cosas, porque finalmente la red social la maneja uno, ¿verdad? Si uno no quiere tener un contacto o no quiere que ciertas personas sepan de la vida de uno, uno puede tomar esos resguardos. Ujú. Pero lo que no puede pasar es que el joven esté aprendiendo solo eso, sino que el ideal es que sea acompañado y yo creo que la tecnología va tan rápido que el sistema educacional también se ve en tensión a propósito de lo mismo. O sea, yo creo que un gran apoyo para las familias que pueden tener menos herramientas quizás en su propio contexto para saber o para poder ayudar a sus niños y jóvenes cómo manejar esto son los profesores. O sea, los profesores debieran estar mejor preparados para poder utilizar en el aula la tecnología. Hay profesores que se han hecho famosos a propósito de eso, pero parecen ser muy pocos. Ujú. Eh, y yo creo que hay que buscar la manera, ¿no es cierto?, de poder convocar en situaciones en que se genera el aprendizaje también las redes sociales. O sea, cómo hoy día los jóvenes están utilizando, hay un estudio chileno, ¿no es cierto?, un estudio internacional con, con apoyo de la Universidad Católica, que dice que los jóvenes efectivamente utilizan, muchos de ellos, casi el 90%, ¿no es cierto?, utilizan Internet para tareas del colegio. O sea, ya no es como era antes, que se buscan los libros, se va a la biblioteca, no, se Ujú. busca en Internet.
Entonces ahí los profesores, por ejemplo, podrían instruir a los jóvenes, a los niños, cómo seleccionar las fuentes confiables para buscar esa información. Ujú. ¿Ya? Lo sustantiva que puede ser una base de datos o una página más formal, ¿no es cierto?, o donde las fuentes y las referencias están claras, versus, ¿no es cierto?, como estos sitios que de repente uno encuentra como, no sé, hace tus tareas o el rincondelvago.com, no sé, o .cl, que Claro. claro, los jóvenes los visitan, pero claro, si no tienen las herramientas para discriminar ellos autónomamente, cómo seleccionar o cómo discriminar una buena fuente de una no tan buena o un elemento que me puede servir o que me puede nutrir en el desarrollo versus otros que puede representar un riesgo, claro, ahí el problema no es de los jóvenes, sino que más bien es de quienes los apoyamos en En su en su formación. proceso. Ujú. Entonces, las redes sociales no son distintas de otras. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día hay toda una campaña de cero alcohol a los menores de edad y todo. Eh, entonces, eso lo estamos haciendo ahora cuando sabemos que el consumo de alcohol es altísimo en los jóvenes y que la edad de inicio es bajísima. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos que esperar que suceda para que incorporemos el elemento de la tecnología y las redes sociales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo? O en la interacción entre padre-hijo o madre-hijo, por ejemplo. Ujú. Ujú. ¿Sí? Claro. Eh, y que sepamos poner límite. Por ejemplo, claro, hay familias que tienen grupos de WhatsApp. Por ejemplo, el WhatsApp es una plataforma de comunicación bastante usada, pero cómo discriminar, por ejemplo, qué cosas podemos hablar ahí como familia y qué cosas amerita que conversemos personalmente. Ujú. ¿Ya? Ya. Esas distinciones son las que tenemos que ayudar a que nuestros niños y jóvenes puedan hacer, porque no todo se puede hablar por WhatsApp, Ujú. pero sí puede servir para mantener una interacción cuando estás lejos, cuando tienes un problema que requiere, ¿no es cierto?, una solución urgente, pero eso no debiera en ningún caso reemplazar la interacción personal. Ya. Me gustaría llevarte, Ana María, a algo bien contingente que tiene que Mm, ver con las salas de clase seguras. sí, A propósito de la convivencia mm, entre los jóvenes, sí. ¿cuál es el análisis que haces tú como especialista en violencia respecto a esta situación, a estas políticas que se están planteando hoy día? Mira, yo creo que lamentablemente la política pública chilena en muchos de los casos opta como por la restricción, ¿no es cierto?, por la tolerancia cero en algunas cosas, antes de entender el fenómeno. Y yo creo que antes de sancionar la violencia o tomar medidas, es importante como poder entender y reflexionar por qué los jóvenes se están comportando de esta manera y qué rol tenemos los adultos en eso, ¿no es Ujú. cierto? Porque, claro, sí, yo concuerdo en que los colegios tienen que tener normas, ¿no es cierto? Y que la sociedad en sí tiene que tener ciertas reglas para que podamos funcionar. Pero ¿qué pasa si cada vez que una persona rompe una regla lo expulsamos o lo encerramos? Finalmente vamos a terminar todos fuera y la sociedad va a terminar con unos pocos que se ajustan y que son los que no tienen problemas. Entonces yo creo que paralelamente debiéramos levantar información y generar evidencia sobre cuáles son los factores que influyen en estas conductas violentas que están presentando los jóvenes y qué rol tenemos los adultos en eso. Yo creo que los adultos somos bastante partícipes, desde los solos que hemos dejado a los niños y jóvenes en muchas cosas, eh, acerca, por ejemplo, de la postura de límites, cómo confundimos autonomía con abandono o libertad con autonomía. Yo Mm. creo que esa discusión no la hemos tenido y yo creo que es esencial tenerla antes de sancionar y castigar con medidas de expulsión, por ejemplo, de un colegio si un chico tiene una conducta violenta. Ujú. ¿Ya? Ok. Y volviendo a las redes sociales y a la convivencia que se genera Mm. entre los jóvenes, los adolescentes, em, cuál sería el rol que deberían tener los profesionales, por ejemplo, Mm. de salud mental y más allá, no solamente de salud mental pensando en psicólogos, Mm. sino que en los profesores, en los psicopedagogos, en los profesionales de salud, por ejemplo? ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que debieran todos en conjunto capacitarse para efectivamente desempeñar el rol
que como adultos les corresponde, ¿no es Ujú. cierto? Que es como facilitador del aprendizaje desde del lugar en donde estén. Y cada uno desde su tarea, ¿no es cierto? Por ejemplo, el profesor para poder, no sé, convocar la tecnología, utilizarla en favor del aprendizaje y darle herramientas a sus estudiantes para poder discriminar cuándo esa tecnología pudiera ser dañina, etcétera. Y los profesionales de la salud mental también generando evidencia, y con esto digo investigando, que es algo que se hace tan poco en nuestro país, Ujú. generando evidencia de cómo, ¿no es cierto?, las redes sociales favorecen o no la salud mental de las personas, Ujú. sobre todo cuando estamos en el marco de una sociedad tan competitiva, tan exigente, donde los indicadores de salud mental de nuestra capital son tan negativos. Entonces, ¿qué cosa positiva podrían aportar las redes sociales en eso, por ejemplo? Ujú. Porque siempre las pensamos como algo negativo, pero si levantamos información en donde se señala que también es un medio para interactuar, bueno, ¿qué tipo de interacciones podemos tener ahí? ¿Qué cualidad podemos darle? ¿Qué Mm. límites tenemos que poner? Mm. ¿Cómo resguardar nuestra privacidad? Eh, ¿Cómo promover la interacción con otros mediante una red social, por Mm. ejemplo? Claro, es ¿Ya? súper importante lo que tú señalas, pensando justamente en el rol que tienen los profesionales de las Sí, ciencias sociales para investigar lo que tú dices, sí, porque en términos de salud mental nosotros hemos visto cómo hay situaciones de acoso a través de las redes sociales sí, en estudiantes que terminan finalmente con ideaciones suicidas o actos sí, suicidas propiamente tal, sí, en donde nadie sabe mucho qué hacer para parar la sí. situación, ni la comunidad escolar, ni la familia, ni incluso los propios profesionales de salud mental. Claro, y yo por eso te decía que las redes sociales han hecho un cambio y han abierto las fronteras, porque antes era muy fácil, no sé, los colegios decían, bueno, todo lo que pasa dentro del recinto, Mm. o cuando los chicos están con uniforme, ¿no es cierto?, si tienen tal o cuales conductas van a ser sancionadas, pero ¿qué pasa cuando dos alumnos de un mismo curso tienen una dificultad, un conflicto en una red social, y después se tienen que volver a encontrar todos los días, ¿no es cierto? Yo siento que ahí la comunidad escolar no se puede hacer indiferente a eso, Claro. sino que es un elemento que hay que tomar, Ujú. un elemento que hay que tomar y eh, que hay que modelar también las conductas de los jóvenes para que ellos puedan entender qué es lo que es considerado buen trato y qué es lo que no, Ujú. porque cuando hablamos de violencia, incluso en las interacciones personales, los jóvenes como que pierden los límites, se confunden, Ujú. ¿ya? Y terminan algunos de ellos en el contexto de pareja, por ejemplo, o de amistad, tolerando interacciones que son violentas y ellos no las reconocen como tal. Claro, Y claro. eso de alguna manera es responsabilidad nuestra, ¿no es cierto?, de los adultos, pero también de la sociedad, en términos de que la violencia se tolera, se invisibiliza Mm. Se y normaliza. se normaliza en muchos contextos y terminamos tolerando cosas, tanto en las redes como fuera de ellas, que no se tienen por qué tolerar, Ujú. o insultos, cosas de ese tipo que no debieran darse, ¿no es cierto?, en Ujú. una relación que se caracteriza por un marco de respeto. Claro. Fíjate que estuve leyendo una investigación actual del 2018 en donde se señala que a propósito de la violencia entre Mm, jóvenes, que la persona que ejerce violencia tiene efectos psicopatológicos en la propia adolescencia y a largo plazo también por el hecho de ser violento, sí, pero no claro, solamente la víctima, sino que el agresor por y supuesto, también los observadores de la violencia. Lo encontré exacto. muy interesante O pensando sea, en que uno siempre se focaliza en que el que tiene consecuencias psicopatológicas mm, o desajustes psicosociales son las víctimas. sí. De hecho, desde un modelo más criminológico, ¿no es cierto?, uno podría pensar que tanto víctima como victimario son las dos caras de una misma moneda, Mm. donde encontramos en común en estas dos poblaciones que parecen ser tan distintas mucha victimización desde la infancia temprana o Ujú. muchas carencias, digamos, en esa línea. Entonces, claro, como yo te decía antes, si nos concentramos no solo en la conducta violenta como una conducta desviada de la norma, sino que nos concentramos en ella como una forma de comunicar y como un mensaje que tiene que tener algún contenido, en entender qué es lo que se quiere expresar,
obviamente uno podría pensar que el hecho de emitir una conducta violenta viene a ser una estrategia de enfrentamiento totalmente dañina para sí mismo y para los Claro. otros, pero es una estrategia de enfrentamiento que se aprendió a lo largo de la vida y Claro. que en algún momento dio resultado, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para poder cambiar eso? Y no lo vamos a cambiar cuando ya el joven es adulto o cuando está en plena adolescencia y le decimos simplemente no, esta no es la manera de relacionarse, sino que ese cambio tiene que venir desde mucho más temprano, ¿ya? Claro. Entonces, eh, y aprendizajes que se tienen que consolidar en la adolescencia, pero donde llama la atención que los jóvenes estén tan perdidos en relación a lo que es violento y lo que no es violento, y lo que puede ser considerada una conducta dañina versus lo que no, y dónde están los límites de la tolerancia. Y yo creo que eso en parte también es nuestra responsabilidad, porque muchas veces en los medios de comunicación uno ve que hay confusión entre, no sé, por ejemplo, movimiento estudiantil y formas de expresión, y cómo se validan formas de expresión que son violentas. Y no se señala eso como tal, ¿ya? Sino que se centra el análisis en que es la manera de expresarse de los jóvenes. Pero ¿por qué los jóvenes tienen que expresarse de esa manera para ser escuchados? ¿Por qué tienen que, no sé, romper mobiliario que es de todos para poder hacerse escuchar? ¿Por qué tienen que romper o destruir su establecimiento educacional para transmitir su mensaje? Claro. ¿Ya? Eso no debiera permitirse, ¿no es cierto? No debiera validarse como una manera de expresión. Entonces, eso es lo macro, y en lo micro, si uno pone una lupa en muchas de las familias, ¿no es cierto?, de nuestro país, uno se va a ir dando cuenta, incluso tal vez en la propia familia, cómo caemos en verbalizaciones, en afirmaciones o en maneras de interacción que, sin darnos cuenta o teniendo poca conciencia, son sumamente violentos para los miembros, ¿no es cierto?, de la propia familia. Entonces, yo creo que ese es el análisis que no se ha hecho y que falta como esa vuelta de tuerca hacerla, y donde, claro, los que tenemos que aportar ahí somos los profesionales del área social, o sea, como analizar exhaustivamente este fenómeno y dar una respuesta, pero basada en esta información que se levante rigurosamente. Yo siento que ahí estamos bien al debe con eso. Bueno, estamos conversando con Ana María Salinas, psicóloga, magíster en psicología clínica, acerca de redes sociales y convivencia entre los jóvenes. Particularmente, Ana María, una de las cosas más llamativas de este último tiempo tiene que ver con acoso escolar. Sí. La manera en que las redes sociales también aportan al acoso escolar, más allá de la relación que tienen real los estudiantes dentro de una sala de clases, por ejemplo. Sí. O sea, antes podía existir acoso escolar, pero sin las redes sociales eso terminaba en una hora del día, Claro. y volvía al otro día. Ahora puede ser Ahora puede ser las 24 infinito. horas, Sí. incluidos los fines de semana. Sí. Entonces, ¿qué aconsejarías tú o qué línea de intervención propondrías tú frente al acoso de este tipo? Mira, yo creo que primero, ¿no es cierto?, hay que pensar que no cualquier persona sufre de este tipo de acoso. Si bien le puede pasar a cualquiera, hay factores de riesgo que se configuran que tienen que ver con características personales, ¿no es cierto?, con intereses distintos probablemente, con estrategias de afrontamiento de determinada, ¿no es cierto?, cualidad, desconocimiento respecto de cómo operan las interacciones. Hay una serie de factores que pueden influir en eso, pero yo creo que efectivamente debiera incorporarse, como tú hablas del acoso escolar, debiera incorporarse en los establecimientos y en los planes educativos, creo yo. No solo esta cosa de los manuales de convivencia, sino que poder desglosar un poquito más. ¿Qué es lo que es la convivencia? ¿Qué significa el respeto? Como rayar la cancha un poco, ¿no es cierto? Porque todos sabemos o entendemos
qué es lo que pudiera llegar a ser el maltrato o qué es lo que puede llegar a ser el bullying, pero cuáles son las relaciones positivas que esperamos tener en el contexto escolar, tanto físicamente como en las redes. ¿Alguna vez hemos visto que los niños han tenido en el ramo de tecnología, por ejemplo, o en consejo de curso o en orientación, algunos lineamientos respecto de eso? Parece que no. Entonces, como que existe la deformación de pensar que el niño va a ir descubriendo eso solo o que va a ser capaz de trasladar lo que es el respeto personal a lo que es el respeto en las redes. Y eso no es una transformación fácil, ¿ya? No es una transformación fácil, sobre todo cuando los adultos tampoco dan el ejemplo y modelan adecuadamente esto, ¿no es cierto? Yo te hablo del respeto, por ejemplo, yo hoy día es casi como pan de cada día, uno está en una reunión y todos están con un celular, están como en otra cosa. Entonces, ¿cómo poder también entrenar a los profesionales, especialmente los que tienen que ver con salud mental y con educación, cómo eso puede ser una conducta que puede llegar a ser sumamente violenta y agresiva para otros? O sea, por ejemplo, si tuviéramos acá un auditorio y estuviera, no sé, la mitad con su celular, yo pondría en duda la calidad o el interés de lo que estamos haciendo y probablemente experimentaría una sensación de incomodidad. Entonces, pero yo siento que no se habla mucho de eso en clase. Yo, por ejemplo, hago docencia también y yo les digo a mis alumnos constantemente, que son de tercer año ya de la universidad, y les digo, estamos en el marco de la carrera de psicología, si estuviéramos en otra disciplina quizás yo sería más tolerante, pero el respeto y la escucha activa acá son habilidades que ustedes tienen que mostrar constantemente y fortalecer. Entonces, si o yo o un compañero está hablando, ustedes no pueden estar con el celular o en otra cosa. Si no, yo prefiero que salgan, que vuelvan a entrar, pero eso parece ser no tan obvio. Uno ve también, tú sales a los restaurantes y una familia y es frecuente ver cómo en la mesa están todos con un celular. Claro. Entonces yo creo que hemos puesto poco límite, hemos tolerado bastante y debiéramos promover a todo nivel. Yo siento que desde los controles de niños sanos, pasando por la labor clínico-comunitaria que se puede hacer en los servicios de salud, hasta involucrando, ¿no es cierto?, a los establecimientos educacionales, hay que hacer un trabajo de promover, ¿no es cierto?, una interacción, una convivencia sana en un marco de respeto, en donde hay ciertas reglas o ciertos límites que no se pueden traspasar. Yo siento que eso es lo primero, porque cualquier otra intervención que propongamos después va a ser más bien paliativa, ya sea para reducir el daño o las consecuencias negativas que pueda tener el ya haber sido víctima de una situación de victimización, ya sea personal o en las redes. Entonces ahí ya estamos actuando tardíamente. Claro. Me gustaría que todas las personas que nos están viendo en este minuto pudieran también poder hacer consulta, aprovechando la presencia de Ana María en este webinar, o preguntas, inquietudes que tengan, reflexiones, para poder leerlas en vivo y en directo. Ana María, el último tema que me gustaría tocar antes de entrar al espacio de preguntas tiene que ver con la intimidad dentro de la comunidad de jóvenes y adolescentes en las redes sociales. O sea, ¿cómo podemos entender que un joven se muestre semidesnudo, por ejemplo, y sube esa foto a Instagram y genere un viral, por ejemplo? Sí. Mira, yo creo que se puede entender porque el ser humano tiene, ¿no es cierto?, cierto morbo, siempre va a tener interés por material de este tipo. Viral, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí es bien importante poder orientar, no se trata solo de restringir, pero ¿qué sentido tiene que personas a las cuales tú no conoces o con las que no tienes una relación muy estrecha te conozcan a ese nivel? Yo creo que valdría la pena preguntarse eso, ¿no es cierto? Y ver si eso tiene alguna relación o no con la manipulación del cuerpo que en ocasiones hacen los jóvenes para ser vistos. Esto de llenarse tatuajes, llenarse de piercing, todo eso tiene un contenido comunicacional que es importante. Entonces,
qué es lo que expresará el joven o qué es lo que intentará mostrar con conductas de este tipo, sobre todo pensando en que eh, nuestros niños y desde pequeños hoy día están expuestos a una sobreerotización, creo yo, que ha sido dañina para el desarrollo psicosexual y ha hecho más difícil el instalar los límites que tú señalas. ¿Ya? O sea, cuando tenemos niñas y niños de 3, 4 años bailando erotizadamente una música y a nadie le llama eso la atención, o niñas de 3 o niños de 4 modelando en una pasarela maquillados como si fueran adultos y a nadie le llama eso la atención. Claro. Después, claro, cuesta mucho más poner límite y darle sentido a la privacidad o el resguardo del propio cuerpo, por ejemplo. ¿A quién se lo muestro y para qué? Y cuánto de intimidad estoy develando con ese semidesnudo, por ejemplo. Claro, claro. O cuál será, qué habrá atrás de esa fotografía, ¿no? Claro. ¿Cuál será la motivación que estaría ahí jugándose con este...? Y eso yo creo que ahí viene la casuística, ¿no es cierto? Ahí es importante ver cada caso individual porque uno no puede generalizar. Pero sí yo creo que vale la pregunta para todos esos casos. Es decir, ¿qué es lo que no estoy viendo? Si yo como papá o mamá puedo ser testigo de eso, ¿cuál es el mensaje que hay detrás de eso? Y en vez de, oye, no publiques eso, ¿cuál es la conversación que tenemos que tener? ¿Sí? ¿Qué es lo que está queriendo decir o comunicar el joven cuando hace una conducta como esa? Bien. Bueno, saludamos a todas las personas que nos están mirando en este minuto. Julieta Calicho, a Katy Medina, por ejemplo, a Rosa Hernández, Minka González, y los invitamos entonces a hacer consulta en estos minutos que nos quedan de webinar, mientras seguimos hablando con Ana María. Como conclusión, Ana María, ¿qué nos podrías hablar o decir como para dejarnos pensando también en términos de la convivencia entre jóvenes y las redes sociales? Mira, yo creo que más que cerrar el tema, mi interés es abrirlo, ¿no es cierto? En el sentido de abrir un poco la reflexión y la mente en estar atento al cambio y la transformación que han generado las redes sociales en un montón de cosas. O sea, yo tenía acá pensado un esquema de la cantidad de cosas en las que podemos pensar y yo creo que las redes sociales sin duda que han modificado la manera de relacionarse entre las personas. Han eliminado las fronteras que antes considerábamos conocidas en el marco de esas relaciones. Han generado dudas entre lo que es privado y lo que es público. O sea, esas fronteras que antes eran como tan claras, hoy día yo creo que están mucho más difusas. Han cambiado también la forma de aprender de los jóvenes, de los niños y de las personas en general. Han también producido cambios en un proceso tan psicológico como puede ser la regulación emocional, por ejemplo. ¿Ya? Han impactado lo que es la tolerancia a la frustración, o sea, uno como adulto quizás no se da tanto cuenta, pero como cuando recibo un WhatsApp, ¿no es cierto?, ya sea del grupo de padres o de un hijo que te dice, mamá, necesito esto. Y cómo la respuesta que se requiere es inmediata. En otros tiempos eso no era posible. Claro. Se le queda un material o necesita algo, bueno, tendrá que esperar un tiempo o tendrá que buscar estrategias alternativas para resolver esa situación. Ahora se ha generado la fantasía de la necesidad de una disposición constante y de una respuesta constante. Inmediata, además. Claro, inmediata. Entonces yo creo que después nos preguntamos por qué nuestros jóvenes tienen poca tolerancia a la frustración o por qué tienen dificultades en la regulación emocional. Y yo creo que si bien las redes sociales no son lo único que han influido en eso, igual en parte, ¿no es cierto?, tienen harto que ver. Junto con probablemente la culpa que siente una mamá o un papá por el poco tiempo que pasan con el hijo o hija, entonces como esta necesidad de gratificarlo en todo lo que pide. Todo eso son factores que influyen, que inciden en la regulación emocional, que es un proceso psicológico tan importante para la salud mental de las personas. O sea, si uno piensa, lo que está alterado cuando hay patología de personalidad es precisamente eso. Claro. Ya precisamente esa capacidad de poder reconocer la propia emoción, poder
moderarla, tomar distancia y pensar acerca de eso. Claro. Eso es algo que se torna, un proceso que se torna casi automático e inmediato con las redes sociales, con el WhatsApp, con todas estas cosas, con la tecnología en general. Entonces ahí podemos perder de vista que la inmediatez no siempre es lo que favorece el desarrollo y que la respuesta inmediata no siempre es lo que favorece el aprendizaje. Pero ahí el problema son las redes sociales o es el uso que los adultos también le hemos dado a eso. Parece que una de las cosas que nos va quedando claro tiene que ver justamente con eso, que las redes sociales en sí mismas no son un vehículo que lleve a una distorsión o algo malo propiamente tal, sino es el uso que se le da. Exacto. Y el uso pensado también como en un proceso evolutivo donde un niño nace y se enfrenta a una sociedad que usa redes sociales, que se enfrenta en un colegio con otros compañeros que también usan redes sociales, Claro. pero que a la base debiese haber una formación en la manera en que se usa esa red Claro, social. o sea, si uno lo piensa, te voy a dar un ejemplo burdo, pero no es muy distinto una red social a un computador de lo que puede ser un automóvil, por ejemplo. A uno ni se le ocurriría pasarle el automóvil a un niño de 3 o 4 años. Claro. ¿Ya? Pero si uno ve matices, de repente uno ve que hay adultos que promueven que haya menores de edad que manejen, por ejemplo. Entonces ahí uno está teniendo una conducta que, claro, uno puede decir es bueno que aprendan y todo, claro, pero al mismo tiempo uno está promoviendo ahí la transgresión de un límite que está claramente puesto, o sea, los menores de 18 años no pueden manejar. Entonces, las redes sociales no son distintos de eso. Distinto es que yo acompañe al joven a tomar un curso, que yo acompañe, ¿no es cierto?, el aprendizaje. Claro, y ahí es donde se confunde la autonomía con soledad o con el exceso de libertad que finalmente psicológicamente se traduce en abandono Claro. y en una falta de continente o de círculo protector que es lo que termina perjudicando el desarrollo y la salud mental. Claro, yo pensaba, por ejemplo, en los likes, ¿no? Mm. En subir una foto y esperar cuántos likes voy a tener en esa foto, como un factor que va a determinar en gran parte mi autoestima. Claro, ¿y cuánto necesitas de eso para reafirmarte, para sentirte más competente, para sentirte Claro. más aceptado? Porque tendría un sentido identitario, ¿no? Tendría un Exacto. sentido identitario de cuánto el resto acepta, le gusta quién soy, cómo soy, y en función de eso yo voy guiando y determinando mi conducta a través de este proceso, ¿no? Exacto. Es un tema que yo creo que es muy interesante de investigarlo, como dices tú. Sí, yo creo que hace falta efectivamente mayor evidencia y mayor levantamiento de información, por ejemplo, qué es lo que están haciendo nuestros niños y nuestros jóvenes en las redes, qué uso les dan, qué situaciones han vivido, qué es lo que esperan ellos también de los adultos, o cómo ellos entienden el acompañamiento, la supervisión que un adulto tiene que tener respecto a una red social y cómo discriminamos eso de la conducta invasiva, de ver el teléfono, de conocer las claves de los correos, por ejemplo, que puede ser un poco más violento. Claro, ¿no es cierto? claro. Y finalmente, Ana María, ¿cómo protegemos a nuestros jóvenes y adolescentes? Si ya nosotros hemos incentivado el uso de tecnología, si no hemos puesto los límites que tú dices que son importantes de poner en el proceso del desarrollo evolutivo, ¿qué podemos hacer en esta etapa para poder mejorar lo que no hemos hecho antes? Mira, yo creo que ahí es donde el rol más importante, creo yo, los tenemos, los profesionales del área social y a nivel educativo. Porque en un fenómeno que ya está y que ya está sucediendo, es bien importante hacer un tipo de prevención que ya no va a ser de prevención y promoción, ya no va a ser antes, sino que va a ser un poco una prevención secundaria o terciaria en el sentido de que si ya están accediendo a las redes, ¿cómo hacen sin que sean víctimas o sufran daño por eso? Cómo seleccionar, por ejemplo, fuentes confiables de información, cómo hablarles de conductas que pueden ser más positivas versus otras que pueden ser más dañinas, y eso en un marco en donde todos tenemos un rol, ¿ya? Por ejemplo, deseable sería que
más empresas de telecomunicaciones o que hoy día ofrecen planes de celulares incorporarán en sus campañas publicitarias también mensajes relacionados con estos temas. Hace un tiempo atrás, no sé si tú viste, había un comercial de Claro, por ejemplo, que mostraba los riesgos o conductas de riesgo que podían haber en la interacción en redes. Entonces yo creo que ejemplos como esos debieran tomarse más de cómo, claro, al mismo tiempo yo me hago conocido y vendo un producto, pero vendo un producto que sea seguro, que promueva también una convivencia sana. Y bueno, los profesores incorporando en sus aulas cuál puede ser un meme educativo versus un meme que puede ser discriminativo y violento con otra persona. Por ejemplo, claro. Por ejemplo. Claro. ¿Ya? Y cómo podemos los profesionales del área social también incorporar en los procesos de enseñanza y en la formación de los profesionales este tipo de herramientas. O sea, yo creo que es tapar el sol con un dedo pensar que no sucede. O sea, la mitad de los jóvenes o un tercio al menos, de los que usan redes sociales puede ser víctima de alguna situación de acoso. Y es importante que sepa qué hacer frente a una situación como esa, sobre todo sabiendo que solo la mitad de ese tercio que ha sufrido alguna situación así ha pedido ayuda de alguien. Entonces, esos son números bien tajantes y bien malos, digamos. Entonces, si lo pensamos, pero no muy distintos de lo que pasa hoy día con enfermedades como el VIH, lo que pasa con el consumo de alcohol. O sea, parece ser que algo no hemos hecho tan bien en relación al acompañamiento y la educación y cómo hemos ido acompañando el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Entonces, las familias hoy día no están en condiciones de hacerse cargo solas de eso. Yo creo que los profesionales tenemos un rol, y especialmente en las universidades, hablando de este tema, investigando, incorporando en las aulas también la tecnología y estos temas como buenas prácticas. Como buenas prácticas. O sea, porque este es un tema que entró para quedarse y hoy día estamos hablando de redes sociales, pero mañana probablemente vamos a estar hablando de otras cosas. Y yo creo que haciendo prevención temprana también, o sea, tratando de evitar, por ejemplo, y desde el control del niño sano, los pediatras y enfermeras debieran indicar, o matronas, por ejemplo, a las mamás que están, ¿no es cierto?, por primera vez cumpliendo ese rol, lo inadecuado que puede llegar a ser el que, por ejemplo, cuando estén amamantando estén con su teléfono celular, o que frente a una pataleta del niño traten de calmarlo con un elemento tecnológico, porque eso ya instala un mediador que no es adecuado en la relación interpersonal. Y en la regulación. Exacto. Claro. Entonces son momentos más tempranos en que yo creo que tenemos harto que hacer y momentos quizás no tan tempranos como yo te decía, en donde sí es importante que no nos quedemos inertes ni tampoco insensibles frente al tema. Yo creo que la tecnología llegó para quedarse, para seguir avanzando, para ir poniéndonos en desafío cada vez, y es importante como incorporarla, convocarla también a los procesos de formación y generar conocimiento. Bien, no tenemos preguntas, veo... Ya. No. Tenemos mucho me gusta hablando del tema. Está bien, eso puede fortalecer el hecho de que tenemos que seguir hablando del tema. Claro, yo pensaba también cómo este formato, ¿no?, que está inserto dentro de una red que es Facebook, puede ser un aporte constructivo. Claro, y cómo puede tener mayor alcance versus que estuviéramos solo nosotros dos conversando de este tema, que claro, probablemente nos podríamos nutrir mutuamente de esto, pero el mayor alcance que tiene con que más personas que no están aquí nos puedan estar escuchando, incluso interactuar, participar, aunque no hagan comentarios que digan me gusta significa que igual, sienten cierta cercanía con el tema, les parece bien que estemos hablando de esto. Entonces, eso es algo positivo de las redes sociales y debiéramos aprovecharlo más, creo yo. Mira, Maximiliano Bravo nos hace una pregunta. Dice, ¿las redes sociales, a juicio de ustedes, pueden ser usadas como una herramienta de consejo psicológico? ¿Reforzar relaciones de adultos jóvenes o entre adultos? ¿Buscar en la tecnología otra función más positiva? Yo creo que sí, yo creo que
que la tecnología desde todo punto de vista puede ser usada en el marco de una intervención psicológica incluso, siempre con un sentido y teniendo claro si eso se ajusta o no a las necesidades que tiene la persona con la cual estoy trabajando. Pero yo pensaba, por ejemplo, hay consultantes que acuden a pedir ayuda psicológica que parecen tener una gran necesidad de información respecto a la problemática que sufren. Y uno podría orientarlos y orientarlos bien psicológicamente respecto de cómo discriminar fuentes que realmente sean beneficiosas para aprender del problema que tienen y que no sean perjudiciales, porque hoy día uno encuentra de todo, digamos. Entonces, hay páginas incluso que promueven interacción que dan bastante información y bastante buena sobre, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, cómo manejarse, cómo detectarlo, qué hacer, cómo reconocerlo, testimonios, cómo ver videos, cómo empatizar con... Entonces, claro, que puede ser perfectamente podrían ser intervenciones psicoeducativas, por ejemplo. Exacto, y podrían ser material y contenido de alguna sesión que tenga ese fin, ¿sí? Ahora, lo que yo tendría harto cuidado es de que eso no reemplace la relación terapéutica. Yo lo ocuparía siempre y cuando ya haya existido una relación interpersonal real entre ese consultante y ese terapeuta, y ya conociendo un poco las características y las necesidades del consultante y qué es lo que le puede ser útil en un marco como ese. Claro. Mira, tenemos otra pregunta. Ahora Sí. están preguntando que ya nos queda muy poco. Entonces, básicamente, ¿cuál es la edad adecuada para que los menores comiencen a conocer las redes sociales? Mira, yo diría que ahí agregaría un elemento. ¿A qué edad es adecuado que los niños tengan alguna interacción solos con algún medio de red social? Yo diría que solos en ningún caso de menos de 10 años. ¿Ya? Y habría que retrasar lo más posible, a veces es difícil porque uno se enfrenta también ahí con que hay compañeros de curso que ya tienen celular y tablet y qué sé yo. Retrasar lo más posible la incorporación del niño o niña, digamos, a la red social, pero una vez que se incorpore, que no lo haga solo. ¿Ya? Y si la presión de grupo da como para que efectivamente a los 10 años tenga un celular, bueno, que no interactúe solo con ese celular y que no sea la primera vez que tenga relación con ese elemento tecnológico y que no sepa, digamos, o que no haya sido acompañado previamente con el adulto responsable para eso. Yo pienso también que habría que pensar en el desarrollo cognitivo, ¿no? Sí, no claro. es lo mismo que se le presente a un niño un juego que está hecho para Claro. niños mayores cuando tiene 6 años. Exacto. Entonces, el nivel de pensamiento formal, por ejemplo, es importante. Claro, y yo pensaba ahí como adultos ayudar a que los niños, niñas y adolescentes respeten las edades que las distintas redes también establecen como adecuadas para poder ser parte de ellas, para poder participar. O sea, no es casual que haya videos que no sean aconsejables para niños menores de 12, 13 o contenidos de series, por ejemplo, que no sean accesibles o que no sean recomendables para menores de 16 años, etcétera. Yo creo que no hay que hacer caso omiso de esas recomendaciones. Claro. Ahí hay que dar el ejemplo y no promover que se cambie la fecha de nacimiento para que pueda tener finalmente lo que quiere, acceso. que es el acceso. Pero yo diría que ojalá siempre hubiera un acompañamiento previo, ¿sí? Sí, yo también estoy de acuerdo. Por último, Alejandra Garriga nos dice si es recomendable acompañar a los niños frente a series de televisión. Por supuesto que Sí, es recomendable, por supuesto ¿cierto? que sí. Sobre todo cuando hay contenidos que son posibles de analizar de diferentes perspectivas, acompañamiento en términos psicoeducativos, incluso sexuales, legales, además, morales. Las series pueden dar tema de conversación. Claro. A propósito de los intereses con los cuales uno puede sintonizar también con el niño o niña, ¿no es cierto? Ahora yo creo que sí le sacaría partido a la palabra acompañar. Si estoy viendo la serie, estoy en eso y no estoy en otra cosa, y estoy concentrado en eso, disponible para las preguntas que el niño o niña me quiera hacer, y no estoy en otra, digamos. Entonces yo creo que eso nos cuesta un montón, estar en el aquí y el ahora conectados con el momento y no con el pasado o con el futuro. Eso es algo que cuesta bastante.
y sí acompañar en la medida que el contenido sea apto para la edad y teniendo bien presentes las características de ese niño o niña, porque quizás puede cumplir con el criterio de la edad, pero si tiene ciertas características particulares, como todos los niños y niñas los tienen, quizás hay ciertos contenidos a los cuales puede ser más o menos sensible. Claro. ¿Ya? Entonces eso también es importante estar atento a eso. Bien, Ana María, te quiero agradecer este webinar, ha sido súper interesante, es un tema que seguramente tenemos que tocar más profundamente, Sí. es una temática que nosotros revisamos dentro de nuestro magíster de intervención con jóvenes y adolescentes y también lo estamos llevando a los ramos de psicología del desarrollo. Así que Qué bueno. muchas gracias por estar acá, me despido de todas nuestras personas que nos han acompañado, por ahí vi alumnos, exalumnos, otros profesionales, alumnos de nuestro magíster. Así que muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, ojalá que los que nos hayan visto y sean del área se motiven, sobre todo los del magíster, a generar conocimiento sobre el tema. Aunque sean pequeñas investigaciones, siempre van a ser un gran aporte desde la mirada más reflexiva que tiene el psicólogo. Bien, muchas gracias.